Ya, lo que vamos a ver hoy día es progresión aritmética, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una progresión aritmética? Simplemente es una sucesión de números reales donde se obtiene a partir de un elemento A, uno obtiene el siguiente que es A más D, después el siguiente es sumarle una constante D al anterior, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen A, el siguiente es A más D, después viene A más 2D, etcétera, etcétera, etcétera. El A es conocido como el primer término y el D se llama diferencia. Este D corresponde a el numerito que uno le va agregando para obtener los siguientes elementos de la sucesión, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a escribir en la pizarra las fórmulas de una sucesión, de una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Los voy a sacar de la pantalla completa para que puedan mirar la pizarra y vamos a atacar algunos ejercicios de los que aparecen ahí, ¿ok? Entonces, una progresión aritmética es un conjunto de números, vamos a denotar PA, es un conjunto de números en la forma A más D, A más 2D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este que está acá es A, se llama el primer término, D se llama diferencia, y si uno quisiera calcular el D, uno lo calcula tomando un término, restándole el justo que está antes. Tomar un término y le restamos el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, voy a correr un poquito la luz para allá para que no igual se ve. Y además de eso, el A sub n, que es el término enésimo de una progresión aritmética, es A más n menos 1 por D. ¿De acuerdo? Esto que está acá corresponde al término enésimo. ¿Ya? Y el S sub n, que es n medios por 2A más n menos 1 por D, corresponde a la suma de los primeros n números de la progresión aritmética. Estas son las fórmulas, lo que está escrito en la pizarra son las fórmulas básicas que ustedes deben conocer para poder resolver cualquier ejercicio donde se utilice progresión aritmética. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, pueden sacarle una foto, así un pantallazo, para que las tengan a mano. Vamos a ver algunos ejercicios, 1 o 2 ejercicios de los que aparecen en la guía, y los vamos a resolver. ¿De acuerdo? ¿Se ve chiquitito? Ahora se ve bien, me imagino. Sí, porque dejé de compartir la pantalla, por lo tanto me imagino que se ve bien. Sí, se ve un poco mejor. Jan, cuando dice que tiene mala señal, es que tiene mala señal en su computador, ¿de acuerdo? O en su casa, porque a mí me ha aparecido ese mensaje, pero la señal es mala en el hogar de uno, digamos. Eso es lo... Profe, no, pero a mí me aparece la conexión de todo y la suya me aparece en amarillo. O sea, estoy yo fallando en mi señal entonces. Oh. Bueno, voy a abrir la puerta, pero miren, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a trabajar ahora con el apunte, así que voy a compartir la pantalla y ustedes el apunte lo tienen en reco, así que pueden ir mirando mientras yo les voy explicando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo nos dice, determine cuál de las sucesiones de términos forman una progresión aritmética. En esta primera parte solamente vamos a ver cómo uno decide si está frente a una progresión aritmética o no. Uno tiene un conjunto de números, miren, por ejemplo, el menos 1, el menos 4, el menos 7, etcétera, etcétera. Aquí no aparece la regla que los define. Es un conjunto de números, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ver si algo está en progresión aritmética, uno tiene que tomar un término, restarle el anterior, y ver qué número le da. Por ejemplo, el menos 7 menos menos 4 nos da menos 3. Si esta fuese una progresión aritmética,
esa diferencia que acabamos de calcular debería ser la misma que si tomamos otro par de números y tomamos uno de ellos y le restamos el anterior, nos debería dar igual menos 3. Ese menos 3 corresponde al D que vimos en las fórmulas, en la diferencia. Entonces, efectivamente, menos 7 menos menos 4 nos da menos 3, que es D. Y menos 4 menos menos 1, efectivamente nos da menos 3. Por lo tanto, este conjunto de números efectivamente está en progresión aritmética. Para que podamos aprovechar más este ejercicio, uno podría generar, fíjense que este es el primer término, este es el segundo término que se obtiene a partir del primero sumándole la diferencia, o sea, sumándole el menos 3. Menos 1 menos 3 nos da efectivamente el menos 4. Menos 4 menos 3 nos da efectivamente el menos 7. ¿Cuál sería el cuarto término de la progresión aritmética? Menos 7 menos 3 sería menos 10. Y el siguiente sería menos 13, después menos 16, etc. ¿Se fijan? Por lo tanto, este conjunto de números sí está en progresión aritmética. ¿Ok? Ustedes revisen los otros ejemplos, se van a dar cuenta que hay algunos casos que no están en progresión aritmética. ¿Cuándo algo no está en progresión aritmética? Cuando uno toma un término, le resta el anterior, le da un valor, y tomando otro y restándole el anterior, le da un valor distinto. Automáticamente significa que ese conjunto de términos no está en progresión aritmética. ¿Ok? Ya, la fórmula que aparece acá, la suma de términos de una progresión aritmética es n medios por 2a más n menos 1 por d. Esta fórmula que aparece acá es la misma fórmula que yo les di al comienzo. ¿Y a qué corresponde? A sumar los primeros n términos de un conjunto de números que están en progresión aritmética. Veamos un ejemplo. A ver, este está bonito. Veamos este problema de aplicación. Dice, se instala una fábrica de envases, la cual enfrenta una demanda que crece diariamente en una cantidad fija. ¿Ya? Si en el 10º día de trabajo, en esta situación de demanda, se produjeron 21.000 envases y la producción acumulada en los 10 primeros días alcanzó la cantidad de 133.050 envases, determine en cuántos envases se debió aumentar la producción diaria para satisfacer la demanda y cuántos envases se produjeron en el primer día de operación. A ver, lo primero que uno debe hacer es escribir la información que le entregan. Fíjense ustedes que dice que en el 10º día, o sea, automáticamente uno dice, me están diciendo A sub 10. ¿Se fijan? A sub 10, y nos dicen que en el 10º día se produjeron 21.000 envases, o sea que A sub 10 vale 21.000, suponiendo que A sub n es el número de envases producidos el enésimo día. ¿Ok? Entonces, A sub 10 es 21.000. Y después nos dice que la producción acumulada, o sea, está hablando de la suma, en los 10 días, o sea, la suma de todo lo que se produjo, ¿sí? Los 10 primeros días es 133.500, o sea, S sub 10 es 133.500. Teniendo esta información, nosotros la idea es que vamos a despejar tanto el n, si uno encuentra el primer término y la diferencia, puede responder cualquier cosa que le pregunte. Entonces voy a anotar la información acá, A sub 10, nos dijeron que era 21.000, y S sub 10 son 133.050, ¿ya? Entonces voy a quitar compartir pantalla para que puedan mirar la pizarra, espero que se vea bien. Entonces, fíjense, de acá, A sub 10 igual a 21.000, o sea, ¿qué sabemos nosotros respecto de A sub n? Que A sub 10 sería A más 10 menos 1, que es 9 por D, o sea, que aquí podríamos establecer que A más 9 menos 1
multiplicado por D, que no lo conocemos, sabemos que vale 21.000. ¿Ok? Esa es la primera ecuación. ¿Ya? Y la segunda ecuación nos dice que S sub 10, o sea, la suma de los 10 primeros términos, nos da 133.050. ¿Pero qué cosa es S sub 10? S sub 10, ustedes en vez del n ponen un 10. Entonces les va a quedar 10 sobre 2, multiplicado por 2 veces el primer término, que no lo conocemos, más n menos 1, que sería 10 menos 1, 10 menos 1, multiplicado por d, que no lo conocemos, y esto debe ser igual a 133.050. ¿De acuerdo? Y esto que está acá nos da un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son el a y el d, o sea, el primer término de la progresión y la diferencia. ¿Ok? De acá, voy a escribir por acá arriba, estoy medio desordenada mi pizarrita. Vamos a tener a más 8d igual a 21.000, y acá 10 partido por 2 que es 5, y ese 5 lo multiplicamos por 2a, nos queda 10a, 5 por 9, 9 por 5, 45d, nos da, y nos queda un sistema, obviamente el mismo sistema, pero escrito de manera más sencilla, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? En la ecuación 1 y en la ecuación 2. De la ecuación número 1 podemos despejar, por ejemplo, a. Entonces nos va a quedar que a va a ser igual a 21.000 menos 8d. Teniendo este valor de a, lo reemplazamos en la segunda, nos va a quedar 10 multiplicado por 21.000 menos 8d más 45d igual a 133.050. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, es una ecuación. Primero me gustaría simplificarla por 5 para que nos quede más sencilla. Profe, no hay internet. A ver, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué problema hay? Profe, que se ve chiquitito. ¿Qué problema? Se le escucha cortado. Pucha, qué pena, estimado. Pero no puedo hacer nada. ¿Se aprecia mucho la pizarra? A ver. Voy a apagar una luz, a veces con menos luz se ve mejor. ¿Se verá mejor ahí o no? Ahí como que se ve un poquito mejor. Ya, perfecto. Ya, teniendo eso presente, entonces vamos a hacer el desarrollo de la expresión y ahora vamos a usar la PPT mejor porque la pizarra como que se está viendo muy borrosa. A ver, la idea es la siguiente, mira, observen acá para que vean dónde vamos y ahí vamos a seguir con el apunte. Después vamos a multiplicar este por este, ese lo mantenemos y el otro también. Se fijan que esta es una ecuación de primer grado donde la incógnita es d. Teniendo el valor de d, nosotros lo tomamos y lo reemplazamos acá. Entonces nos va a quedar el valor de a, que es 21.000 menos 8 por d. ¿Ya? Entonces vamos a ver en el apunte, espero que se vea mejor que mi pizarrita, no sé por qué, puede que, no sé, algo no está funcionando bien, qué pena. Vamos a compartir, entonces, miren, estamos en este problema, ¿ya? Y observen ustedes que al resolver el sistema, ustedes este apunte lo tienen, por lo tanto, al observar el A, que aquí lo denotan por A sub 1, el A corresponde, les va a dar 5.610, y el D es 1.710. Por lo tanto, teniendo el A y el D, nosotros tenemos inmediatamente
cuál es la fórmula que genera la sucesión, que está en progresión aritmética. Fíjense que en ese contexto, el A y el D, la fórmula del A sub n entonces va a ser igual al A, que ya vimos que era 5.610, más n menos 1 multiplicado por el D, que dio 1.710. Esta fórmula nos va a permitir responder cualquiera de las preguntas que aparecen. Fíjense que se nos pregunta, ¿en cuántos envases se debió aumentar la producción diaria para satisfacer la demanda? Fíjense que la sub n es el número de envases, ¿ya? ¿Cuál es la demanda? En la letra A. Se supone que ¿cuál es la constante a partir de la cual nosotros vamos aumentando la demanda? El primer día, al siguiente día, ¿cuánto aumentamos? D. Al siguiente día, ¿cuánto aumentamos? D. Etcétera, etcétera. ¿Y cuánto vale D? 1.710. Por eso la respuesta es, se debió aumentar la producción diaria en D, que es 1.710 envases. Diariamente, digamos. Claro, porque ahí dice la producción diaria, ¿ya? Y la segunda pregunta dice, ¿cuántos envases se produjeron en el primer día de operación? O sea, nos están preguntando por A sub 1, que es, en la notación que estamos usando, A. O sea, A es 5.610, por lo tanto, se produjeron el primer día, que corresponde a la 5.610 envases. ¿Ok? O sea, en cualquier problema de una progresión aritmética, basta con que ustedes tengan el primer término y la diferencia y pueden responder cualquier pregunta, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, veamos otro ejercicio, a ver, veamos este otro. Dice, una persona decide arrendar un departamento en OF durante el año 2010, acuerda reajustar la renta mes a mes en un monto fijo. Eso significa que mes a mes va aumentando en la misma cantidad. El arrendatario calcula que en el mes de junio deberá pagar 15.077 UF, perdón, 15,77 UF, y que en el mes de diciembre deberá pagar 16,43 UF. Determine cuál será la renta en el mes de enero, etcétera, etcétera. De ahí vamos a atacar las preguntas. Primero, uno tiene que identificar en el enunciado que está frente a una progresión aritmética. Bueno, en esta clase, digamos, más o menos fome, porque sabemos que estamos solo con progresión aritmética, por lo tanto no hay otra alternativa. Pero además en el enunciado dice que acuerda reajustar la renta mes a mes en un monto fijo. O sea, automáticamente usted asocia un monto fijo con el D, el que va agregando mes a mes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a traducir primero el enunciado a lo que nos dicen. Dice, en el mes de junio, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, estamos hablando del sexto mes, o sea, estamos hablando de A sub 6. A sub 6 es 15,77, ¿ya? No nos preocupa la magnitud. Y después dice que en diciembre, o sea, A sub 12 será 16,43. Teniendo esto presente, estimados, lo único que lo que uno debe hacer es simplemente traducir qué cosa es A sub 6. Nosotros habíamos visto que A sub n era A más, paréntesis, n menos 1, cierre paréntesis, por D. Por lo tanto, A sub 6 va a ser igual a, yo le llamo A, pero este es la sub 1, A más n menos 1, fíjense que el n es 6, menos 1 nos queda 5, n menos 1 multiplicado por D. Y esto se supone que debe ser igual, por el enunciado, a 15,77. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con el A sub 12? De la misma manera, va a ser el A más n menos 1, que en este caso el n vale 12, menos 1 nos queda 11 por D. Y eso debe ser igual a 16,43. Esto, estimado, esta partecita de acá, nos da de nuevo un sistema de ecuaciones donde la incógnita son el A y el D. Lo resolvemos y nos da que A vale 15,22 y el D vale 0,11. Y ahora vamos a atacar lo que nos están preguntando.
Dice, ¿cuál será la renta en el mes de enero? Nos están preguntando por la renta en el primer mes, y eso es A, o A sub 1, que en este caso nos dio 15,22. Listo. ¿Qué pasa con la segunda pregunta? Dice, el monto de reajuste mensual es D, y ya vimos que D era 0.11, 0.11 UF. El total que pagará en el año 2010 es, se supone que el total que va a pagar durante el año es lo que pagó en el primer mes, más lo que pagó en el segundo mes, más lo que pagó en el tercer mes, etcétera, hasta lo que pagó, todo esto sumado hasta el 12º mes. Por lo tanto, nos están preguntando por ese sub 12. O sea, la suma de los primeros 12 términos. Y ese sub 12 por fórmula, perdón, es n medio, o sea, 12 medio por 2a más n menos 1 por d. ¿Se fijan? 2 veces el a, que lo teníamos acá, 15,22, más n menos 1, que es 11, porque el n en este caso vale 12, por el d. Y eso nos da 189,90 UF. Eso es el total de lo que esta persona pagó durante el año. ¿Ok? Ya, estimados. Yo los invito a revisar todos los otros ejercicios que aparecen resueltos en la guía, que son 2 más de los que les acabo de explicar. Y eso, tienen harto material para trabajar y la mayor parte de ellos están resueltos, ¿ya? Así que, nada, me voy a despedir de la grabación para poder continuar con ustedes. Y eso sería todo.